Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí conectados con nosotros. Les doy la bienvenida nuevamente a nombre del equipo de Prayaga y de MicroStrategy a este evento que hemos denominado Potenciando Indicadores Económicos en la coyuntura actual en Latinoamérica. Mi nombre es Magali Sevillano, como ya me han presentado, y antes de iniciar el evento, rápidamente quisiera comentarles las dos motivaciones que tuvimos para plantear este evento. La primera motivación, como siempre, más allá de ser Prayaga, una empresa consultora especializada en el tema de analítica, nos gusta mucho compartir información e informar a todos nuestros clientes y a todos los que nos siguen. Y en este aspecto contamos hoy con la presencia de Carlos Parodi. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Carlos es máster en economía de la Universidad de Georgetown, es bachiller y licenciado en la Universidad Pacífico, es profesor principal e investigador de dicha universidad, y bueno, él nos va a dar todo el contexto de entender un poquito más y más de cerca y de acuerdo a nuestra realidad muy latina, todo lo que está pasando en cuanto a los indicadores económicos y la coyuntura actual en Latinoamérica. Y el segundo aspecto que nos gustaría rescatar en ese evento es destacar la importancia y la trascendencia que tiene hoy en día la analítica, sea cual sea el tema que estemos hablando. No me imagino hoy en día qué parte de la realidad que estemos viviendo no está influenciada por el tema de la analítica. Y en ese aspecto vamos a contar con la participación de Yesin Camarena. Yesin es consultor dentro de Prayaga Solution. Yesin es egresado de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional del Callao. Tiene una mención en Data Science de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido, Yesin. Y vamos a contar también con Ernesto Ceballos. Ernesto es Senior Sales Engineer de MicroStrategy México y Latam North. Ernesto viene trabajando en MicroStrategy hace bastante tiempo, no solamente ha trabajado dentro de estos territorios, sino también en Estados Unidos, y seguramente nos va a comentar muchos casos interesantes de cómo seguir inyectando valor a la información que tú puedes tener. Bueno, sin más preámbulo, doy pase a Carlos para que comience a dar inicio a la charla. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias a Prayaga por la invitación. Y quiero partir de un punto que Magali ha mencionado. En verdad, si es que no tenemos datos, simplemente tomamos decisiones a ciegas. Y eso es válido para cualquier tipo de decisión, sea a nivel de una empresa, a nivel de un gobierno, a nivel de una región, etc. Y lo que, digamos, toda la información que se necesita para tomar decisiones, sí hay data muy dispersa, que es lo que quiero mostrar hoy día. Entonces, lo segundo que quiero decir es que en general la evolución de esos datos son importantes para tomar decisiones, pero además tenemos que tener una idea de por qué los datos van en un sentido o van en otro. Y para eso hay que decir que en general la economía, dentro de la cual funciona. Entonces, para entender bien hacia dónde puede ir una economía, por ejemplo, hay que tocar temas de salud, hay que tocar temas políticos, aunque sea brevemente, porque la economía no funciona en el aire, sino funciona en una realidad determinada. Y quería presentar cosas de América Latina y de Perú, más o menos en el siguiente sentido, ¿no? El Perú, y diría yo que esto es válido para toda América Latina, fíjense, estuve pensando cambiar esta diapositiva, pero viendo lo que pasa en otros lugares, llámese Chile, llámese México, la incertidumbre es la misma. Primero hay un problema con la pandemia. Vamos a ver datos de América Latina en un ratito, pero lo cierto es que todos tememos que haya una tercera ola. Y tememos con razón. ¿Por qué tememos con razón? Porque si uno revisa la trayectoria de lo ocurrido durante la COVID, durante la primera y la segunda ola de la COVID-19, lo que pasaba en Europa se reproducía un poco tiempo después en América Latina. No tiene por qué ser así, pero sin embargo hay que poner un ojo en eso de ahí, ¿no es cierto? Porque
Si aumentaran pues los contagios, aumentan las restricciones, y se disminuyen los aforos y la economía comienza a sufrir, ¿no? También hay un tema con la economía, ¿no? Hay una especie, como lo pongo de la siguiente manera, como que la pandemia ha sacado a la luz en toda América Latina muchos problemas estructurales que estuvieron no dormidos, sino que estuvieron como ocultados por situaciones coyunturales y de momento. Entonces, ante eso, la población ha reaccionado buscando alternativas, porque la población latinoamericana, que es la región con mayor número de fallecidos por cada millón de habitantes de todas las regiones del mundo, ha sufrido mucho. Entonces busca opciones, entonces encontramos giros políticos que resultan importantes, ¿no? Honduras, por ejemplo, ha salido electa una señora de tendencia claramente de izquierda. En Chile estamos a puertas de una segunda vuelta en diciembre de 16 y probablemente salga el candidato Boric, que es un candidato de izquierda. En Perú tenemos un gobierno que, si bien es cierto, no se define claramente, por lo menos en teoría es un gobierno que tiende a la izquierda o inspira ese temor. Estamos en una región que lo que está buscando es alternativas para saber dónde se ubica. Y es en ese contexto donde tenemos que hacer el seguimiento más detallado posible, que, digamos, de la data, para poder tomar mejores decisiones. Entonces hay problemas políticos, hay problemas económicos y hay problemas de salud. Entonces, con esto en mente, con este sombrero en mente, quisiera pasar rápidamente a algo que está ocurriendo de manera común en América Latina. Los datos, como vamos a ver, de crecimiento económico para América Latina para este año parecen buenos, pero acá hay un truco que vamos a conversar en un ratito, se llama rebote estadístico. Además, América Latina exporta materias primas. No todos, no México, no Brasil, o Brasil en menor medida, pero en todos ha habido, digamos, mejorías debido a un crecimiento, en el caso de Perú y Chile, de metales, de precios de metales, en Ecuador, Colombia y Venezuela de petróleo, en Bolivia por el gas y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay algo que nos une a todos, ¿no? La vacunación también viene avanzando a muy buen ritmo en la región. Y ese es otro dato que hay que tomar en cuenta y que vamos a ver inmediatamente a continuación, ¿no? Entonces, miren, acá tienen con data el 5 de diciembre cómo están evolucionando. He tomado como una muestra 4 países de la región, simplemente para tomarlos como referencia, ¿no? Cómo está evolucionando el número de fallecidos por cada millón de habitantes. Y si nosotros miramos, al final, es decir, el momento en el cual estamos, ¿qué cosa se observa? Por ejemplo, en Colombia parece el tema controlado, pero si ven Chile, si bien es cierto está bajando, ha tenido una especie de, vamos a ponerle un nombre, mini tercera ola. Fíjense, Chile comienza a aumentar y ya está bajando el detalle al final. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo recuerdo en el caso de Perú, cuando comenzábamos hacia enero de este 2021, con un aumento ligero de los casos, el consenso era que no pasaba nada, que no nos preocupáramos, y se convirtió en una segunda ola que para Perú fue feroz. Eh, y lo otro que debe preocupar a todos vinculados con este tema es que en todos los países, y todos los países de América Latina, ¿saben qué pasa? Que el mes de diciembre es un mes problemático, ¿no? Porque la población pues sale de compras, se reúne, ¿no? Y entonces los contagios aumentan. Entonces yo diría, antes de afirmar que no hay tercera ola, hay que esperar los efectos de este mes, o sea, eso se va a ver en enero, febrero. Por eso sí hay que monitorear la evolución de los indicadores de salud, como pueden ver acá, por ejemplo, el número de fallecidos por millón, ligera tendencia hacia arriba, no así en Argentina. Entonces, el tema acá pasa por lo siguiente, que no podemos generalizar. Cada país tiene una realidad diferente, una manera diferente de funcionar, y como consecuencia no se puede saber con precisión cuál es la razón exacta por la que en un país sube más que en otro. Ojo, que estamos hablando de fallecidos por millón, ¿ah? Distinto sería si lo ponemos simplemente en números, digamos, absolutos, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con el porcentaje de población vacunada, adulta, ¿no?
donde hay claramente hasta 4 grupos de países. Lo que está con color verde oscuro corresponde al porcentaje de personas que tienen las dos dosis, dos dosis. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que Chile y Uruguay encabezan la lista con 84% y 76% de la población adulta vacunada con 2 dosis. ¿Ok? Luego viene el grupo de los 60, donde están Argentina, 64% y 64%. Luego viene el grupo de los 50, Colombia 49%, casi 50%, Perú 56% y México 50%. Y después viene más rezagado, un grupo de 2 países, me faltó poner el último, que era Bolivia con Paraguay, que están por debajo de 40%. Esa es la realidad de la vacunación en América Latina. Ahora, esto de acá, ¿en cómo nos pone en comparación con Europa? Bueno, en Europa hay muchos movimientos anti-vacuna, pero aún así los porcentajes en Europa de vacunación se encuentran en torno de 70%. Entonces, países, por ejemplo, como Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, México, Bolivia, son países que están más susceptibles a una tercera ola y por ende a un freno de la economía. Cuando vemos el crecimiento económico, es decir, la variación de porcentual en cuánto más se produce, fíjense ustedes que si vemos 2021, vemos cifras muy positivas: Argentina 7.5, Brasil 5.2, Chile 11.0, Colombia 7.6, Ecuador, México, Perú y el promedio de América Latina. Pero esas cifras son relativamente altas porque las de 2020 fueron relativamente bajas, fueron muy malas 2020. Entonces, cuando tú caes así y subes así, lo que estás haciendo es recuperar lo que tenías. No es que estés creciendo más. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué cosa se recomienda mucho? Hacer la comparación contra 2019, por ejemplo. Esta comparación que tienen en el gráfico está contra 2020. 2021 contra 2020, pero sería bueno hacerla versus 2019, que fue un año normal, para ver realmente cómo está moviéndose la producción. Y entonces vamos a 2022. Y en 2022, como una prueba de la necesidad de manejar data, miren, el Fondo Monetario proyecta para Perú 4.6, pero esta proyección fue hecha en 12 de octubre. Y para la forma como se están moviendo las cosas ahora en América Latina, el 12 de octubre es una eternidad simplemente. Entonces, es muy importante tener data y tenerla actualizada, que es lo segundo clave, ¿no? Fíjense, más actualizado, por ejemplo, están el Banco Mundial y el Banco Central. El Banco Mundial proyecta para Perú 3.2 de crecimiento, por mencionar el ejemplo peruano, como un ejemplo nada más. El Banco Central publica 3.4% de crecimiento y el Ministerio de Economía, como siempre los ministerios de Economía en todo el planeta son muy optimistas, hablan de 4.8. Ahora, hay otros estimados, pero son pues de entidades más privadas, particulares, que estamos hablando de entre 2 y 3% de crecimiento. Y la verdad es que, para que se hagan idea de lo que quiero decir, para ver si es mucho o es poco, si bien es cierto, cada país tiene su propia, vamos a llamarla así, velocidad crucero, o sea, cuánto debería crecer en condiciones pues, normales, el promedio de América Latina es 5%. Así, para que lo vean fácil, una economía de América Latina, para que pueda generar el empleo que se necesita, debe crecer alrededor de 5% al año de manera constante y sostenida. Y la verdad de la historia es que no hay ningún país que lo, digamos, es muy complicado. Si uno mira 2019, por ejemplo, miren América Latina 2019, no hubo un solo país que siquiera se acercara a 5. Y este dato, ¿por qué es importante? Porque resulta pues que la pandemia a la región con ritmos de crecimiento muy bajitos. Y entonces la pandemia nos terminó de chancar. Y con eso se generó pues una turbulencia en términos sociales, muchísimos fallecidos en la región, y como consecuencia viraje en la postura político-económica de los gobiernos. Entonces, por el impacto que esto tiene, si uno hace un buen seguimiento de estos números de acá, puede más o menos intuir hacia dónde van las cosas, ¿no? La economía mundial, que este cuadro de acá representa el promedio de todo el mundo, como promedio puede haber algunos países que crecen más, otros que crecen menos. Pero ¿cuál es el punto? Que en 2021 ya el mundo, la economía mundial, está 3 puntos por encima de lo que tuvo en 2019. Es decir, si hacemos 2019 igual a 100, ahora la economía mundial está en 103.
¿ok? 3 puntos por arriba. Vamos, China y Estados Unidos, que son las dos economías más grandes del mundo. Por ejemplo, si ustedes suman lo que produce China más lo que produce el mundo hace, ¿ok? Por ende son las locomotoras del tren llamado economía mundial. Fíjense, si sacamos a China y Estados Unidos que se están moviendo, estamos en este año recién retomando el nivel que tuvimos en 2019. Recién, ¿se dan cuenta? Si recién está retomando ese nivel, quiere decir que todavía falta bastante, porque esto es producción. La idea es que, como les decía, que las economías crezcan cada año para que puedan crear empleo. Por poner el caso peruano, por ejemplo, al mercado de trabajo a buscar empleo, más de 250.000 personas, redondeando la cifra, 250.000 personas redondeando cifras. ¿Okay? Es un poco más, pero digamos 250.000. Bueno, para que se pueda emplear a ese grupo enorme que recién entra, no estoy contando a los que ya están dentro, pero que no encuentran trabajo o quieren cambiarse de trabajo. Bueno, requeriríamos crecer 5% mantenido por lo menos durante 5 años seguidos. Y Perú está lejísimos de eso. Por lo tanto, esos 250.000 que entran no van a encontrar trabajo, o la mayoría no va a encontrar empleo, y va a tener que irse al sector informal, que es otra característica de la región, donde Bolivia y Perú son los que más destacan. Perú, post pandemia, tiene 78% de trabajadores informales. Informales. Entonces, lo que manda en Perú es más la informalidad que la formalidad, ¿no? Este dato también es importante. Entonces, el mundo se está recuperando. Pero hay una cosa que todos podemos estar de acuerdo. Se está recuperando, pero los precios de muchos productos de primera necesidad están subiendo. ¿Ok? Llámese aceite, llámese pan, no sé, depende del país, pero en general las cosas están subiendo de precio. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto tiene que ver con lo siguiente, miren, cuando se toma una medida en economía, cualquiera sea esta, siempre hay que ver el lado A y el lado B. El lado A es lo que se ve. Durante 2020, para enfrentar el colapso de las economías, consecuencia pues de la pandemia, dispusieron de un montón de medidas para empujar la economía o para evitar que se destruya. Todo eso se agrupó en torno del término programas de estímulo económico. ¿Ok? Para ponerlo en fácil y no entrar en cosas complicadas, pues no hay nada peor que entrar en cosas complicadas, es como si un helicóptero hubiera pasado encima de los países de la región y hubiera soltado billetes. Y eso también pasó en Estados Unidos y también en Europa y también en todo el mundo. Entonces, si hay una verdad que la teoría económica no permite que uno pueda engañar durante, a la larga aparece el lado B. El lado B es que los precios comienzan a subir. Si la subida de precios que hay ahora en gran parte es explicada por esa enorme introducción de billetes y monedas que se hicieron durante la pandemia. ¿Y cuál es el tema entonces? Que esto crea un aumento en precios. Bueno, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que los bancos centrales de todo el mundo, donde los dos cabezas son la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, y el Banco Central Europeo, BCE, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Un montón de billetes y con eso le hemos inyectado a la economía como un motor medio artificial. Pero vamos a empezar a sacar esos billetes para ver si la economía puede sobrevivir sola ya. Si el paciente ya no requiere que sigamos inyectándole este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo cuál es ahí otra vez aparece el lado A y el lado B? ¿Cuál es el lado A? Que al sacar esos billetes, efectivamente vas a parar el aumento de precios. Hay que monitorar la inflación mes a mes. ¿Cuándo se espera que los precios empiecen a dejar de subir? Bueno, se esperaría en promedio entre marzo y mayo, más o menos, del 2022. Vamos a ver ahora por qué. Pero uno dice, pero entonces, ¿por qué no lo hacen más rápido? Pues para que dejen de subir los precios más rápido. Porque si tú sacas más billetes muy rápido, tienes el lado B. Al sacar los billetes de la economía, no hay gasto en la economía y la economía se para de nuevo. Entonces tienes que ser como un artista, tienes que ver cuántos billetes saco sin afectar tanto a la capacidad de producción de la economía. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Ahora, la economía peruana fue muy dañada, para que magnifiquen lo que digo. La economía peruana ha tenido más de 2 millones de empleos formales perdidos, de los cuales, y este es otro dato importante, falta recuperar 700.000 empleos formales. Porque una cosa es que yo diga que la producción se va a recuperar y otra cosa es que yo diga que el empleo se va a recuperar al mismo ritmo. Esta recuperación del empleo, ¿de qué cosa depende?
han quedado muy golpeadas como consecuencia de 2020, pero además hay países que tienen pues ciertos gobiernos que no generan pues el contexto, el entorno adecuado para que fluya la inversión. Porque algo podemos estar seguros si en esto no hay forma de decir, de negarlo, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que la inversión no aumenta por decreto y el empleo tampoco se crea por decreto. Veámoslo, es muy fácil. Para que el empleo aumente, alguien tiene que contratarte. Esa persona que te contrata es una o un inversionista, emprendedor, empresario, empresario, pongan el nombre que quieran. Si esa persona no mete el billete, no hay posibilidad que el resto tenga empleo. Uno puede decir, ok, entonces yo voy a hacer mi propio emprendimiento. Genial, extraordinario. Te estás creando tu propio empleo. Estás siendo tu propio inversionista. Está bien. Pero lo que no se puede decir es que de la nada va a aumentar el empleo o porque el gobierno diga que tiene que aumentar. No, eso no funciona. Entonces, el gran problema, por ejemplo, que Perú enfrenta viendo 2022, quiero llegar al tema de inflación para que vean qué está pasando, es que la inversión privada crecería 0%. Y con un crecimiento de cero, naturalmente, es difícil esperar que la economía en producción crezca, ¿no? Algo puede crecer a algo, pues. Casi por inercia puede crecer pues, la economía peruana entre 2-3%, como les decía hace un rato, ¿no? Entonces, lo que me interesa ver, acá tienen por ejemplo, el precio del cobre. Chile y Perú exportan cobre. Miren, el 1 de junio de 2020 el cobre estaba en 220 centavos de dólar la libra. Miren, ahora está en 434, en el doble. Miren a la derecha el zinc. 1 de junio estaba más o menos en 80 centavos y ahora está en 150. El oro pasó, en 2018 estaba pues en $1,290 la onza Troy, que es la unidad de medida que se usa para el oro, y ahora está en 1,789. Eso es lo bueno. Pero ¿qué cosa para petróleo? Entonces, si bien es cierto, la realidad no es la misma para todos los países, hay que sí saber y tener claro que estamos en un contexto de aumento de precios de materias primas. Y los países tienen que aprovechar ese aumento en América Latina porque somos productores de materias primas, pues. Es decir, no vamos a juzgar si es bueno o malo, simplemente es un hecho real. Entonces hay que hacerle un seguimiento pues, a los precios de estas materias primas para ver cómo va el asunto, ¿no? Quiero acá, por ejemplo, miren la evolución del tipo de cambio. ¿Cómo podemos comparar a 4 países? Bueno, de acá, que el mes de diciembre de 2018, en cualquier país de estos de estos 4 países, haya sido 100 el tipo de cambio, lo creo, lo igual a 100, entonces lo que viene después son variaciones respecto a ese 100. ¿Ok? Y si ustedes miran acá, hay una tendencia al aumento del precio del dólar, salvo México, cuya aumento se ha visto más claro en, lo, en el último mes, ¿no? Pero si ustedes miran Perú, Chile, está clarísimo que el tipo de cambio ha subido, ¿no? Desde enero, Perú 12,5%, Chile 18,1%, Colombia 16,1% y México 8,2%. ¿Ok? En México se verifica este aumento ahora último. ¿Ok? Esto es data. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago yo cuando recibo esa data y estoy manejando una empresa o lo que fuere? Digo, ok, tengo esta data. Lo siguiente que tengo que mirar es, y para saber qué hago con esta data, tengo que, por lo menos a grandes rasgos, comprender por qué es que está ocurriendo esto de acá. Y esto otra vez tiene que ver con la cantidad de dinero que se metió en 2020 y en algunos casos se aumenta por la incertidumbre política local. ¿Ok? Pero, pero si no tengo los números, yo no puedo saber si es que, digamos, no puedo saber cuál es el origen de este aumento. Entonces, ¿qué cosas se podría esperar? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer análisis de la data? De la siguiente manera, si es que, por ejemplo, nosotros vemos, digamos, que lo que origina este aumento en el tipo de cambio en el tiempo en los diversos países es la cantidad de billetes que se metieron para enfrentar a la pandemia, entonces es esperable que a menos que haya otro factor, conforme esos billetes se saquen, el tipo de cambio comience a estabilizarse o a bajar un poco. Ahora, si hay otro factor, como es el caso de Perú, que hay un problema político, entonces puedo decir, pues, pero es que a pesar que se va a sacar ese problema político, como se va a limpiar el efecto de los soles que metí en exceso en el caso de perder el tipo de cambio, pero no tanto como tuvo este rush que están viendo acá, pero no
tanto. Esa es la manera de manejar la data y combinarla con lo que pasa en la, ¿no? Entonces, quiero ver, ahí está, esto de acá. Primero, este gráfico de acá me parece importante para otra vez, pero para que lo vean bien fácil, ¿no? Miren, acá está el, digamos, el aumento del precio del dólar en Perú, pero originado solamente en factores externos. Pero lo que realmente ha pasado en Perú es lo que está con color azul. Entonces, ¿qué cosa se sigue? Que la diferencia entre lo azul y las líneas punteadas está originado internamente. ¿Qué cosa quiere decir? No hubiera un problema de incertidumbre política interna, todo este rollo por el cual Perú está pasando, el tipo de cambio estaría más o menos 3,68 o 3,70, pero ahora está en 4 soles. Entonces quiere decir que si se limpia el partido, el problema político, entonces el tipo de cambio tiene que bajar. Pero claro, la pregunta es, ¿y se va a limpiar? Y esa es la clave. La respuesta es, cada empresa, cada persona que maneja la data va a tener que tomar una decisión o plantearse un escenario. ¿Se dan cuenta? Pero tienes la data para poder plantearte el escenario. Ese es el punto clave. Desde luego que nadie tiene una bola de cristal, pues si nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Nadie lo sabe, pero con data y con cuadros encontrar tendencias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, miren, si ustedes miran acá, la antepenúltima columna, la que dice noviembre 21, diciembre de 2020, tienen que el petróleo, en lo que va del año, para ponerlo en fácil, en lo que va de este año, ha subido a nivel internacional 73,4%. El gas licuado de petróleo ha subido un 98%. La gasolina ha subido 64%. El trigo, estos no son precios que ponga Perú, ¿eh? Son precios internacionales. El trigo que se hace con trigo. Las tortillas, las tortas, el pan, en fin, los dulces, todo sube. Pero no solo eso, sino que el maíz ha subido 33%. Y eso a países, por ejemplo, que importan maíz amarillo duro, Perú es uno de ellos, le impacta duro. ¿Por qué? Porque el maíz amarillo duro es el alimento de los pollos. Y en el Perú la dieta usual de los 7 días de la semana son 5 días comiendo pollo. Entonces, si al granjero le sube el precio del maíz 33%, entonces va a enfrentar un aumento en el precio de un costo, de un insumo, va a subir los costos de producción. Si además sube el petróleo, sube el costo de transporte. Entonces el pollo va a subir. Por mencionar ejemplos muy sencillos, ¿no? El aceite de soya, por ejemplo. El aceite de soya, digamos, ¿qué cosa es? Es el principal insumo para hacer el aceite que compramos en los supermercados, en los mercados. Entonces, ese aceite de soya, entonces, ha subido un 52% lo que va del año y eso trae como aceite que compremos en los mercados tiene que subir también. ¿Ok? El Baltic Index, ese es un índice que lo que mide es el costo del flete marítimo. El flete marítimo. ¿Ok? Veamos. 105% más. Esto quiere decir que si, por ejemplo, para tu campaña navideña quieres traer un container desde Shanghai, ¿cuál es el tema? El tema es que alquilar el container, meter tu producción al container, tus insumos, tu maíz o lo que fuere, y traerlo a Perú, a México, a Chile, ha subido 105%. ¿Y esto es culpa de los actuales gobiernos? No. ¿Esto es culpa de los bancos centrales? Esto es consecuencia en 2020 de haber metido tanto dinero. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que esto de acá se podía prever. De 2020. Claramente lo dijimos, es decir, el aumento que se está haciendo para dar dinero, para ayudar a la población, que estaba justificado, está muy bien que se haga, pero sean conscientes que después va a haber un aumento de precios. ¿Ok? Y es exactamente lo que ha pasado. Entonces, cuando yo combino data con manejo de teoría económica, tengo el cóctel que no me permite adivinar exactamente qué cosa va a pasar en el mundo, pero sí me da una idea muy clara, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, la evolución del ahí lo tienen, miren, subiendo. Miren cómo está comparado, por ejemplo, con enero de 2019. Fíjense, la diferencia es realmente brutal. Porque es tremenda la diferencia. Lo que tenemos es un problema internacional que tiene que ver con containers, con temas logísticos que escapan
a México, a Chile, a Colombia, a Perú, pero que los afecta, que nos afecta. Y acá tienen como último cuadro, porque sé que tengo un tiempo, un ratito de este y un cuadro más. Merecen verlos con algún cuidado. Los que están con color azul, lo que muestran es la inflación de 2020. En Brasil fue 4,5%, en México 3,2%, en Estados Unidos 1,4%, en Chile 3%, en Perú 2%, en Colombia 1,6%. Un fenómeno más o menos controlado. De repente Brasil un poquito más arriba. Pero ¿qué ha pasado como consecuencia de lo que les acabo de comentar? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. Si uno toma el periodo octubre 2020, octubre 2021, es decir, un dato anual, o sea, esto es lo que en economía se llama la inflación de los últimos 12 meses, inflación anualizada. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que encuentra? Ya están las columnas plomas para esto. Brasil, 10,7. México, 6,2. Estados Unidos, 6,2. Y quieren seguir metiendo dólares. Ahora se han dado cuenta que ya no están complicados con eso. Chile 6, Perú 5,8, Colombia 4,6. El problema de la inflación no es un problema focalizado en un país, es un problema internacional. ¿Ok? ¿Y cuáles han sido las respuestas de los bancos centrales? Bueno, las respuestas siempre suelen ser el aumento de la tasa de interés. Y ustedes tienen acá los niveles de tasa de interés a noviembre. ¿Ok? Y ven que Perú es 2, Colombia 2,5, Chile 2,75, igual que Paraguay, México 5, Uruguay 5,75 y Brasil 7,65. Es decir, al subir las tasas de interés frenas la economía porque haces más caros los préstamos. Y entonces, ¿qué cosa podríamos acá deducir? Por ejemplo, usando los datos que tenemos y la teoría que está detrás. Que si se está priorizando bajar la inflación, y además sabemos que es muy fácil de averiguar, qué valor tenía la tasa de interés pre-pandemia, en Perú era 4,25. Vamos a esperar que esa tasa de interés en 2022 siga subiendo. Vaya a 2,25, 2,5, 2,75. ¿Por qué? Porque la inflación se va a mantener mientras saquen lentamente los billetes de la economía de los bancos centrales. Esto es hasta mayo, por ahí del año 2022, y algunos dicen que el tema de los fletes va a estar arriba hasta julio de 2022. Entonces el Banco Central va a intentar aguantar un poco el gasto de la economía, con el objetivo que los precios dejen de subir. Ahora, si esto se ocurre en un contexto de una tercera ola, pues no sería una gran noticia, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Cierro con este gráfico de acá, para que vean cómo las cosas tienen relación. A la izquierda está la inflación hasta septiembre, fíjense. Brasil, 10,25%. Y miren a la derecha la tasa de interés de política monetaria. Brasil es el país que más sube la tasa. En segundo lugar, en esta lista, México, 6,24. ¿Quién es el segundo en mayor tasa? México. Entonces, si yo veo esto, ¿qué cosa sé? Entiendo la relación entre los datos. Entiendo que cuando la inflación sube, bancos centrales suben tasa de política monetaria. Y cuando esta tasa sube, sube la tasa de interés activa, que es la que nosotros pagamos a los bancos cuando pedimos un préstamo. Y cuando eso pasa, aguantamos un poco la economía porque decidimos postergar un poquito las decisiones. ¿Ok? Desde luego que esto es cuestión de grados, ¿no es cierto? Los países no son iguales, hay que ver si una subida, por ejemplo, en el caso de Perú, de 2 a 2,25 no es tan significativa, o no es significativa. Pero de repente en la realidad de otros sí puede serlo. Entonces la idea de tener la data como un insumo es fundamental para luego mezclar esa data con lo que nos dice la evidencia empírica y la teoría y poder como consecuencia hacernos una idea de qué es lo que viene. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que viene? Sé que estoy fuera de tiempo, tengo muchas... Solamente mostrarles esto. Acá está la evolución del PBI promedio anual del PBI por habitante 2000-2020 para América Latina. Está Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Guatemala, el promedio de América Latina, Argentina, México y Venezuela. ¿Ok? Ahí tienen la data. Promedio de 21 años. Y acá tienen, y con esto sí cierro, la inflación promedio de los últimos 21 años, promedio anual. Tienen Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, América Latina, Guatemala, Colombia, México, Bolivia, Chile y Perú. ¿Ok? Entonces, hasta acá, por razones de tiempo, Magali, cualquier otra cosa le relaciono con las preguntas, no hay ningún problema. Sí, claro, Este,
Así que quedo atento. Sí, seguramente no va a ser la última charla que vamos a compartir contigo, Carlos, desde ya, muchísimas gracias. Y te pido que nos acompañes en este análisis que vamos a ir mostrando y te voy a robar ahorita la frase que tú sueles decir, dato mata relato. Exactamente, exactamente. Entonces, en esa línea de dato mata relato, hemos hecho un ejercicio rapidísimo, en realidad muy básico, pero interesante, que me gustaría que me acompañes a seguir compartiendo con los amigos que han tenido a bien conectarse, en función a información como fuente de Fondo Monetario Internacional, información del Banco Central de Reserva, específicamente del Perú, de INEGI de Perú. Y bueno, a continuación lo vamos a mostrar dentro de una plataforma interesantísima que nos permite inyectar ahí, y lo va a mostrar Yesin. Adelante, Yesin, por favor. Gracias, Magali, por el pase. Bien, a ver, un segundo. Bien, gracias. Y como bien lo dices, Magali, como bien hemos escuchado la presentación de Carlos, acá les vengo a compartir un poco los factores de impacto en los indicadores económicos de América Latina. Acá ustedes pueden ver dos grandes gráficos. Por un lado, el porcentaje total de América Latina representada por país, PBI, y por el otro lado, el comportamiento del PBI y su variación en la región. Entonces, en este momento estamos viendo el año 2020, un contexto de la coyuntura de la pandemia, en la cual se están posicionando aquí y se ha tomado algunos de los principales países de Latinoamérica, y nos posiciona en un primer lugar Brasil, con un 38.7%. Sucesivamente hacia nuestro país Perú, un 5.5%. En el lado derecho en el mapa, podemos ver cómo está la relación de las variaciones de PBI en este contexto de la pandemia, que fue, como bien lo habíamos escuchado también por Carlos, tanto en Brasil y como Perú, que fue en nuestro país menos 11% la variación. Y de esta manera podemos interactuar de la forma histórica desde 2016, 2017, así sucesivamente, y voy a centrarme en específico un año. Voy a enfocarme en el año 2021, el año actual, para la muestra del primer trimestre, en las cuales tenemos este posicionamiento del lugar de Brasil, que sigue siendo el primero, un 33.2%. En nuestro país, en Perú, un 6.8% de representación con respecto a estos países. Y aquí podemos observar, y quiero hacer un énfasis en un ejemplo que voy a tomar de dos países. Por ejemplo, aquí quiero ver Brasil a la fecha del 22 de noviembre con un porcentaje de población vacunada. A ver, un segundo. Mientras que Yesin va levantando, es importante aclarar que esos porcentajes están en función a los países nada más que se están mostrando. Seguramente que si hacemos la ecuación, incluyendo todos los países, la línea va a ir un poco más por lo que venía comentando Carlos, ¿no? Sí, y por lo tanto podemos aquí observar la relación que tiene el porcentaje de población vacunada, que más del 60% en Brasil, con un PBI de más de 264 millones de dólares. En comparación, por ejemplo, con Perú, a la fecha del 20 de noviembre, tiene más del 51% de población vacunada, con más de 53 millones de dólares. Y eso estoy hablando al primer trimestre de este año 2021. Entonces, quiero enfocarme ahora en poner mayor detalle al país Perú. Voy a dar un clic aquí, a la bandera de Perú, y voy a tener una información más enriquecida y detallada con respecto no necesariamente al PBI, sino también cómo nos afectó en este contexto de la pandemia con esta tasa de crecimiento y en realidad caída del 11% en este año, en el año pasado 2020. Ahí lo podemos apreciar. Esta caída del 11% lo vemos justo en esta gráfica de línea, aquí, con una inflación de 2%, como lo habíamos escuchado también de Carlos. Y aquí
quiero enfocarme el PBI con un mayor detalle por sector. Aquí vemos en los sectores importantes en los cuales se han desarrollado en este contexto, por ejemplo, el sector agropecuario en variación de números índices, 26,6 y 1,4% de variación anual del PBI, como también vemos en la pesca y demás sectores, ¿no? Pero yo quisiera inyectar mucha más información de la que tengo. Entonces lo que voy a hacer es activar las tarjetas inteligentes. Voy a ingresar mis credenciales. Un segundo. ¿Listo? Aquí yo tengo dos tarjetas. Ya están activas. Y por lo tanto yo con acercar el cursor para el sector agropecuario, en este caso tengo dos, uno sin pandemia en un contexto del año 2019 y el otro con pandemia, que fue el año 2020, en las cuales, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó aquí? Disminuyeron si bien las áreas cosechadas de maíz y, y no solo debido a este contexto, sino que también a condiciones climáticas desfavorables. Y trajo como consecuencia también esa disminución en la industria avícola y también debido a la disposición del gobierno, cierre de restaurantes y aforos limitados. Pero no solamente eso, sino también afectó a otros sectores como el sector comercio, transporte, y a pesar de todas estas consecuencias, podemos lograr apreciar una variación porcentual positiva del más de 1,4%, dándonos en conclusión que este sector fue desarrollado muy bien durante este contexto. Podemos visualizar otros sectores importantes en el país, como el sector minería y hidrocarburo, en la cual en un contexto sin pandemia tuvimos una desaceleración del crecimiento y estaba influenciada por la incertidumbre política que estuvimos viviendo en esos momentos por el gobierno. Eso trajo consigo disminución en los precios de los metales, menores volúmenes, por lo tanto, de producción y disminución también en la refinación de petróleo. Sobre todo afectando proyectos grandes donde se encuentran ubicados en la región Moquegua, Ica, Junín, ¿no? Y eso trajo consigo no un aumento ni disminución, sino que se mantuvo constante la variación porcentual del PBI de 0%. También podemos observar otro sector como la manufactura, que en un contexto sin pandemia vimos cómo fue afectado y estuvo relacionado con el sector pesca, ya que disminuyeron la producción de industria de procesadores de aceite de pescado o de harina de pescado, en la cual influenció en este sector. Trayendo así una variación porcentual negativa de menos 1,7%. Y bien, y como esto se observa y concluimos aquí, cómo podemos inyectar y poder agregar valor a nuestros datos con esas tarjetas inteligentes. Y aquí, ¿qué opinas, Magali, respecto a esto? Sí, bueno, definitivamente yo no soy la experta, contamos acá con el experto Carlos, que espero que me acompañes en algunas conclusiones, pero sin ser una experta, pues, y si fuera una empresa que está relacionada al sector agropecuario, pues imaginemos que comercializo fertilizantes, estaría atenta a ese crecimiento para ver cómo afino mi estrategia comercial, ¿verdad?, para poder agarrar tracción con este crecimiento que está teniendo el sector, definitivamente. Veo esa correlación que hay entre pesca y manufactura, y si tuviera alguien que está en el sector gobierno, pues algo podríamos hacer para seguir aportando ese crecimiento de la economía del país. Y si vemos el sector por ahí de minería, que históricamente sabemos que aporta mucho a la economía del Perú, habría que ver por qué este cambio, además de todo lo que hemos comentado y todo ese contexto, ¿no? Yo ahí tengo algunas deducciones. Por ahí vi una encuesta de Ipsos que hablaba que el 45% de la población pensaba que la minería no aportaba en la región donde se realizaba esa actividad, y habría que ver qué está pasando ahí. Seguramente ahí hay temas, no solamente problemática de índole técnico, de una mejor gestión a nivel de los recursos, sino también de índole, pues, adaptativo, ¿no? Y entonces es interesante este tipo de análisis, porque uno va llegando a ciertas conclusiones, y eso es la riqueza de este tipo de análisis. No sé, algo más que puedas decirnos, comentarnos, Carlos, de lo que vamos viendo.
Sí, Magali, justamente resaltar el tema que, que mencioné en la presentación y que a mí lo mencionó tú ahora, ¿no? La importancia de tener datos a tiempo, pero sobre todo para darle valor a esos datos, entender por qué el dato y qué cosas espera. Entonces, si yo estoy mezclando datos con las razones por las cuales ese dato ha ocurrido, y como dice ahí la tarjeta, lo que puede pasar, entonces tengo un rompecabezas completo. Voy a tener un margen de error el empresarial mucho menor en el momento de tomar decisiones. Entonces me parece fundamental esto de acá, porque yo creo que las empresas hoy día necesitan en general este tipo de información rápido, rápido, que tenga la idea así en 3 líneas. Esto es lo que pasa. Ah, ya, con esto decido entonces lo siguiente. Y esa riqueza me parece que es determinante para el futuro de cualquier empresa, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias, Carlos. Por Por ahí nada. tenemos un ejemplo más, ¿verdad, Yesín? Es un ejemplo. Nuestro Key Account Manager me va a ayudar un poco a ilustrar el caso de uso. Se trata de una empresa china que está decidiendo ir invirtiendo para ver la forma de ganar ese poder en función a la información y decidir qué países se muestran interesantes para, ¿no? Adelante, por favor, Esteban, con un poco la ilustración del caso. A todos los presentes. Da gusto tenerlos aquí. Bien, el caso de una cuestión que queremos revisar, por así decirlo, que se puede dar tranquilamente en la realidad, es justamente el de Perú. Perú como país es una economía de más de 200 millones de dólares, proyecta crecer en términos de PBI al menos un 9% para el 2021, cerrar en ese número. Si bien en el 2020 disminuyó a un 10% de años de crecimiento. Esto es debido a que en los últimos 5 años Perú lamentablemente presentó una agitación política por el enfrentamiento justamente entre el Congreso y el Ejecutivo, que concluyó en al menos tener 4 presidentes en menos de 5 años. En ese sentido, podemos visualizar que el Perú, la población, está dividida en al menos en 1% en clase alta, un 11% en clase media alta y un 30% en clase media. Podemos observar que también la población reside aproximadamente un 80% en zona rural, perdón, zona urbana, 20% zona rural, y esto es equivalente a más de 9.5 millones de hogares que conforman Perú. La edad promedio del peruano es de al menos 30 años, y la fuerza laboral está constituida menos por 24.5 millones de personas. Sí. Gracias, Esteban. Y bueno, en ese análisis de oportunidad de negocio, más allá de esta empresa, puedes estar operando en los mercados, como mencioné, de Europa, Asia y América del Norte, y más allá de, si me permites un poco navegar sobre el informe para que tú finalmente comentes, Yesín, más allá pues de tener información acerca de qué canales va a trabajar, cuál es el objetivo del consumidor, qué líneas de negocio va a trabajar en ese país, temas de la competencia relacionados a el sector, que en este caso es tecnología, estrategias que seguramente va a poder plantearse, objetivos de esas estrategias a la parte inicial, como en función a un indicador tan simple como lo que es el PBI, este inversionista chino puede rápidamente dar un vistazo de por dónde debería estar apuntando las balas, ¿no? Y resulta eso bastante interesante. Adelante, por favor, Jessica. Sí, correcto, Magali, lo que comentas. Aquí, estoy activando una tarjeta en la cual vamos a ver cómo de la mano de la tecnología y con nos va a permitir a este inversionista chino evaluar la economía de los países, de su PBI, sus variaciones, y de esta manera, ¿no? Al acercar solamente el cursor, y de esta manera al inversionista chino poder elegir en qué país invertir. Aquí podemos ver no solamente su PBI, las variaciones, sino también las comparaciones que hay entre país y país a lo largo de los años. Por ejemplo, 2021. Aquí, para 2019, podemos observar esta evolución de todos esos países principales de algunos en Latinoamérica. 2020 también, análogamente,
para el 2021 y finalmente poder evaluar esto con IONEM. Y aquí concluimos, Magali, cómo con la ayuda de la tecnología podemos agregar valor a nuestros datos y poder así tomar mejores decisiones. Definitivamente, Yesin, comparto todo, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y siguiendo en esta línea, le doy pase a Ernesto Ceballos. Ernesto nos va a seguir compartiendo la manera de cómo seguir inyectando datos a esa información y seguir tomando mejores decisiones con un análisis mucho más completo. Adelante, por favor, Ernesto. Ok, muchas gracias, Magali. Y muchas gracias a todos los ponentes que me han precedido. Precisamente quisiera hablar un poquito acerca de cómo podemos seguir potenciando todo lo que hemos visto. El rol de MicroStrategy ha sido el de ser un facilitador tecnológico en la ponencia del día de hoy. Se ha hablado mucho de los indicadores económicos de América Latina en la coyuntura de la pandemia. Se han visto tableros de control, se han visto gráficas, se han visto tarjetas que se inyectan, ¿no? en aplicaciones de uso cotidiano, donde nos las pasamos navegando todo el tiempo. Y quisiera hablarles un poquito de cómo este facilitador tecnológico, que en este caso somos nosotros, MicroStrategy, estamos potenciando el uso de esta tecnología para que precisamente podamos tener el dato que mata al relato, ¿no? Como se ha comentado ya anteriormente. En realidad nuestra visión es poderles empoderar a que tengan la inteligencia total y los datos que puedan. Y para esto estamos presentando esta tecnología, Hyperintelligence, que es analíticos para todos. Aquí de lo que se trata y la premisa importante es que las organizaciones toman miles de decisiones diariamente y ya se tienen que estar tomando estas decisiones en segundos o cuando mucho en minutos. Y no importa el sector en el que nos encontremos, y no importa si es el sector público o privado, no importa si es minería, agricultura, manufactura, retail, telecomunicaciones, farma, en cualquier sector donde nos encontremos, nos pega toda esta parte de la economía y de la pandemia, y al interior tenemos que tomar nuestras propias decisiones también, ¿no? Y tienen que tomarse de manera oportuna. Hay una estadística que es un poquito alarmante, que se ha descubierto que hasta el 97% de las decisiones de negocio o en general de la organización que se toman en tiempo real no son impulsadas por datos, son carentes de datos y entonces más bien recaen en la parte de la intuición o la experiencia, lo que yo pienso que va a pasar o de acuerdo a mi interpretación de las cosas, ¿no? Y esto es precisamente algo que es preocupante y es a lo cual nos enfocamos para precisamente brindar una tecnología que pueda mejorar la toma de decisiones oportuna, haciéndola más oportuna en un inicio, inyectando analíticos en aplicaciones de uso cotidiano, como el correo, los portales web en vida real. Nos encontramos navegando en distintas herramientas, ¿no? En la vida real nos encontramos navegando en un CRM, en portales de recursos humanos, en portales de colaboración. Y es precisamente aquí donde yo quisiera demostrar y extender un poquito estas demostraciones que nos ha hecho Yesin, ya de manera tecnológica. Por ejemplo, si yo soy una figura que está analizando precisamente estos páginas de internet en algún contexto determinado donde yo estoy viendo estos nombres de estos países, ¿no? Gracias a esta tecnología que es un plugin que instala el usuario en el navegador, yo puedo pasar el mouse por encima como ya lo han visto y puedo tener indicadores que en ese momento me den un contexto inmediato para tomar una decisión, que puede ser el PIB precisamente, cualquier otro indicador de índole económica o cualquier otra cuestión que a ustedes les sirva. Aquí la cuestión es tenerlo de manera inmediata y que esté inyectado en el contexto donde estamos navegando nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, estoy por acá haciendo un análisis de distintas empresas y cómo están afectando, ya sea que sean mis propios proveedores o mis clientes o de alguna manera sean mi competencia, ¿no? Con esta tecnología vamos a ver que estas palabras que ahora son las en distintas empresas empiezan a subrayar y entonces al pasar el mouse por encima, yo puedo ver toda una serie de indicadores
que a mí me van a dar un contexto para tomar la decisión. Tras bambalinas, MicroStrategy tiene acceso a esta data que te va a servir para tomar una decisión oportuna. Quizás yo soy una persona que está analizando indicadores financieros o incluso las bolsas de valores en todo el mundo, ¿no? E incluso aquellas que son empresas. Por ejemplo, si estoy en un contexto en el que quiero saber tomar una decisión de esto en la economía de mi propio país, al pasar el mouse voy a ver todos los indicadores que sean pertinentes, en este caso económicos, para seguir con esta línea del webinar en el que estamos ahora, e incluso poder ver en este caso si vale la pena hacer un partnership con ellos o incluso invertir, ¿no? Aquí, como vemos, esas tarjetas te empiezan a dar indicadores y te empiezan a advertir también, ¿no? Si hay un cambio positivo, si hay un positivo o negativo, que se puede estar colorizando, y todo esto me da el contexto. Entonces, se me mandan un correo y me preguntan, oye, ¿cómo va la decisión que vamos a tomar para exportar este número de frutas o cultivos hacia un cliente o un país o lo que sea? Al pasar el mouse por encima de ese país, cliente o destino al cual va la mercancía, vamos a pensar, vamos a tener esta información de manera oportuna. Acá tenemos otro ejemplo. Si a lo mejor estamos en el sector del cuidado de la salud, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos que tener una situación inmediata de algunos doctores, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el score que el ciudadano le está dando a los doctores? Si es algo que tiene una especialidad determinada y cualquier otro problema o una cuestión positiva que yo deba de saber, ¿no? En cuanto a estos doctores. A lo mejor, por otro lado, ¿no? Si estamos en un portal donde vemos distintos pacientes, nosotros al poder pasar el mouse por encima del nombre de un paciente, puedo ver información relativa, en este caso, a su condición de salud, ¿no? O si fuéramos una organización financiero, un banco, una aseguradora, aquí veríamos todas las cuestiones que circundan al cliente, ¿no? Puede ser un ciudadano, un cliente, un paciente. Aquí la cuestión es que estos típicamente no contienen esta información. El facilitador tecnológico que es MicroStrategy está inyectando esta información con estas tarjetitas, ¿no? En base a esta palabra clave que estamos viendo, es que se puede inyectar información determinada. Y para dejarlo un poquito más claro, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me llega un correo donde me están preguntando algo, porque vamos a cerrar la pinza aquí. Estamos nosotros analizando indicadores globales, pero el día a día se trata de estar tomando decisiones granulares, ¿no? Donde me están preguntando, por ejemplo, oye, necesito saber el número de casos abiertos y rechazados. Si fuéramos una entidad y necesito un estatus urgente de algún cliente, ¿no? En particular, o un ciudadano, o un producto, o lo que sea que nosotros manejemos. Al final, tenemos que echar a andar o seguir manteniendo un negocio, ¿no? Una operación. Y Enrique, la pandemia, al final tenemos que seguir tomando estas decisiones granulares, ¿no? Y estas decisiones granulares ameritan tener un buen nivel de datos. Y con esta tecnología, estas tarjetas que hemos estado mostrando, ¿verdad? Nosotros vamos a poder tener acceso a una automatizada en tiempo real y con cifras certeras esta información. Vemos que al activar la herramienta, entonces ahora cobra ciertas palabras clave, ¿no? Por ejemplo, número de casos abiertos. Yo no tenía idea. Ahora sé que son 15, ¿no? Esos casos abiertos y otra serie de indicadores rechazados, ¿no? No sabía cuántas eran. Ahora sé que son 7 y los indicadores y cuántos están encerrados. Por otro lado, me preguntan el estatus de un cliente, de un asegurado, de un ciudadano, de un paciente, de lo que sea, de un proveedor, ¿no? Y entonces nosotros vamos a poder pasar el mouse por encima y vamos a tener de manera oportuna el indicador. Entonces, no basta con tener buenas intenciones, ¿no? Necesitamos de la tecnología. La transformación digital se ha acelerado exponencialmente gracias a la pandemia.
y eso es algo positivo. Antes todo tenía que hacerse presencial. No podíamos tener un acuerdo o cerrar un trato a menos que nos viéramos de manera personal. Nosotros ahora aprendimos que no necesariamente tenemos medio continente para tomar una decisión, lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, la tecnología está aquí cada vez más acelerada, cada vez más a la mano, y si nosotros pensamos en otros tipos de tarjetas que puede haber, aplica para todo. Si estamos en el sector de la manufactura, por ejemplo, nuestras tarjetas pueden ser en base a productos, en base a una planta de producción, quizás el mantenimiento de una máquina, quizás una orden de compra, una orden de retorno y en qué estatus está, a lo mejor para un representante de ventas. Si estamos a lo mejor en el sector público, en el sector gobierno, necesitamos ver, por ejemplo, el estatus de un soldado, ¿no? Si estuviéramos, por ejemplo, en un cuartel militar, si estuviéramos nosotros en una dependencia de trámites administrativos, pues cuál es el estatus del ciudadano, en qué trámite está haciendo, en qué paso está ese trámite, si estamos haciendo compras, ¿no? A lo mejor licitaciones donde tenemos que estar adquiriendo algo y con un ID de la compra y la adquisición podemos ver cómo va, el manejo de activos, por ejemplo, inmuebles incluso, si estamos en el sector inmobiliario, cómo es el estado de una instalación, ¿no? Cualquier cosa que nosotros necesitamos monitorear, a lo mejor una acción de respuesta en base a un desastre, ¿no? Que a lo mejor hubo un sismo y entonces tenemos que estar monitoreando cómo va la asignación de personal para cierta dependencia, provento, los nombres que reciben en cada uno de nuestros países, ¿no? Si estamos en el sector financiero o en el sector de la banca, poder estar viendo tarjetas que nos estén dando información de a lo mejor cómo se están moviendo ahí las bolsas de valores y las acciones, cuál es el riesgo que hay, si voy a aprobar o no una operación. Ahí directamente en el correo que me están preguntando cómo va la operación X, voy a ver cuál es el riesgo con estas tarjetitas, ¿no? Cuál es el estatus de una sucursal, cuál es el estatus de nuevo, para un representante de ventas de sus clientes, quizás a lo mejor un manejo de portafolio de inversiones, a lo mejor un cumplimiento regulatorio que nos está imponiendo el gobierno, una cuestión tributaria, un producto financiero o de seguros, una tarjeta que me diga cómo está el portafolio de inversiones de un cliente o de un ciudadano, si fuera una institución que otorga créditos de vivienda de parte del gobierno. Si fuera el sector retail, la palabra clave podría ser un cliente, un proveedor, una cadena de suministro, precios competitivos. El tener acceso a información de la competencia nos permitiría tener tarjetas de cómo está nuestro producto contra la competencia, cómo está el estatus de una de nuestras tiendas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, esta tecnología que hemos estado mostrando a lo largo de la sesión, tanto en su versión de tableros como en versión de estas tarjetas, están encaminados a que podamos tener las respuestas de manera mucho más oportuna, ¿no? Y que puedan ser respuestas informadas. Necesitamos la tecnología. No podemos seguir reaccionando con Exceles, ¿no? Necesitamos tener acceso a la data que además esté validada, sin duplicados, limpia, actualizada y en un contexto donde no tenga que ir yo a buscarla, sino que se inyecte en mis aplicaciones de uso cotidiano, que es lo que hace aquí en MicroStrategy con todos estos ejemplos que hemos visto, ¿no? En los portales donde me la paso todo el día, ahí tiene que llegar la data. Ahí tiene que llegar para que yo pueda tomar la decisión y sea un indicador macroeconómico y ese es el que me va a llegar en la tarjeta. O sea, algo tan granular, cuestión de mi propia operación, no importa. Aquí la cuestión es que tengamos ya acceso a la data, nos transformemos digitalmente, ¿no? Y que podamos nosotros cosechar los beneficios, mayor productividad, mayor prontitud de respuesta y eso a la postre pues va a redituar en la situación económica del país, ¿no? Entonces definitivamente la tecnología siempre ha sido y será un motor de transformación y un motor económico en cualquier país. El micrófono a Magali. Sí, así es. Muchísimas gracias, Ernesto. Creo que con eso hemos dado
todas las posibilidades de todo lo que podríamos hacer con la información, el entendimiento de un contexto y de la mano de una tecnología que nos permita de una manera muy fácil inyectar información. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, Carlos, Ernesto, sí, gracias por estar conectados de hoy. Este evento va a estar con de YouTube. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos presentes en LinkedIn, en Facebook, y semana a semana estamos colgando información con un contenido consideramos relevante y relacionado a lo que es la parte de analítica, que estoy segura que suman a cada una de sus estrategias, estoy segura que suman a los temas y sus proyectos que tienen que ver con la parte de analítica. Muchísimas gracias y que pasen unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, un mejor año nuevo, que el próximo año sea muy bueno para todos y que esté lleno de lo principal, creo yo, es salud. Muchísimas gracias y bueno, hasta otro momento. Gracias a todos.